ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Radio Revista Proyección. Trota sobre la espuma, seguido por un mar. Y a esta hora de la mañana nos acompaña el profesor William Javier, secretario de Asuntos Culturales, Deportivos y de Bienestar de la ADE. Él nos trae uno de los informes oficiales de la ADE. Profesor, muy buenos días y bienvenido. Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital y del Magisterio Nacional, mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, soy directivo de la ADE. Hago parte de la Junta Directiva de la ADE, sindicato filial de FECODE. Compañeras y compañeros, también hacemos parte del colectivo magisterial Tejer. Hacemos parte de la tendencia magisterial anarquista Tema, de el colectivo Contratos Dignos para Docentes Provisionales, de Maestros en Marcha, línea fundadora. Somos la línea fundadora de los Maestros en Marcha. También hacemos parte de la campaña nacional No Más Evaluación de Carácter Diagnóstica Formativa, No Más SDF. También hacemos parte, compañeras y compañeros, de esa campaña nacional que se respete la jornada laboral, que se respeten las 6 horas presenciales con el descanso pedagógico incluido dentro de muchos debates que hay en torno a la jornada laboral. Compañeras y compañeros, hoy queremos plantear unos puntos de vista específicos con respecto a 2 temas fundamentales para el magisterio. Uno, lo que significa la Asamblea Federal, ¿sí? La Asamblea Federal Extraordinaria que se sesionará el 29 y 30 de mayo en Bogotá, y lo otro es el tema relacionado con el escenario que se da a nivel nacional de las negociaciones entre el Ejecutivo de FECODE y el Gobierno Nacional y las propuestas de unos y otros que nos preocupan bastante. Vamos al primer tema, al tema de la Asamblea Federal. La Asamblea Federal de FECODE, o como lo llamarían algunos, el Congreso de FECODE, debe constituirse y debe entenderse que es un punto de llegada para evaluar el trabajo que se ha hecho en el cuatrenio anterior, si se respetan los 4 años. Pero como tenemos los ejecutivos de FECODE que se aumentan 1 año, 2 años o más de manera irregular y fraudulenta, sin ruborizarse porque realmente engañan de manera permanente al magisterio y la propia normatividad que ellos se dan para regirse. 1. 2. Es un punto de llegada, pero también es un punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que cuando en el 2018 se eligió esta Asamblea Federal, debió haberse convocado por lo menos 6 meses después para hacer esa evaluación y proyectar estratégicamente el quehacer de la federación, el quehacer de FECODE. Eso es lo correcto, pero de manera necia, tramposa, irresponsable y mentirosa, el Ejecutivo de FECODE convocó, después de más de 4 años, hasta finales del mes de noviembre, comienzos del mes de diciembre del año pasado, a la Asamblea Federal de ese periodo. ¿Para qué? Para intentar hacer varias cosas mentirosas y tramposas como es su estilo. Primero, querer modificar los estatutos de FECODE para acomodar a sus amigotes en el máximo de ilegalidad e irregularidades. Segundo, querer imponer un borrador tramposo de el estatuto docente que debieron haber elaborado desde hace mucho tiempo de manera clara y precisa de acuerdo a las necesidades del magisterio, porque tuvieron 21 años, realmente 20 años el año pasado, después de que nos impusieron a sangre y fuego el 1278 y la tarea no la hicieron, y presentaron un documento absolutamente mezquino, hediondo y mentiroso. Si ustedes lo leen y preguntan al Ejecutivo de FECODE quién hizo eso, ninguno de ellos es capaz de ser doliente. Lo peor es que nos lo entregan 2 días antes de ser aprobado, con parranda incluida y con fiestas, para que al peor estilo de la politiquería colombiana, todos borrachos o por lo menos enguayabados, fueran el último día a aprobarles ese estatuto, ese esperpento, ese Frankenstein. Por fortuna, las bases que constituyen la lucha de los docentes que están en la Asamblea Federal, dignamente y firmemente, en mayoría, no acordamos y pedimos una asamblea extraordinaria que se aprobara el estatuto y las reformas estatutarias de FECODE. Tampoco se aprobó que se dejara ese borrador, ese documento como el documento de FECODE para presentar en las negociaciones al gobierno nacional, y se convocó a una asamblea extraordinaria que se celebró el 20, 21 y 22 de abril. Ahí se pudo avanzar
casi en su totalidad con el tema, con todas y las trampas y las pérdidas de tiempo y demás del Ejecutivo de FECODE, que es tramposo y amañado, se pudo avanzar en la reforma estatutaria. Faltaron como 2 puntos y faltó el tema central del estatuto docente. Se acordó también en esa asamblea y mandató la asamblea que se hiciera una convocatoria antes del 26 de mayo a una asamblea extraordinaria para terminar los puntos restantes de la reforma estatutaria de FECODE, pero fundamentalmente definir cuál era nuestra propuesta que salía y emanaba de esa asamblea para que, mandatado eso, FECODE pudiera llegar a una negociación clara y directa del nuevo estatuto docente con el gobierno nacional. De manera mentirosa, engañosa y tramposa, el Ejecutivo de FECODE, sin haber sido facultado por la Asamblea Federal, se burló, compañeras y compañeros, se burló del magisterio y no se le dio la gana de convocar, y convocaron hasta el 29 y el 30 después de las elecciones para sacar cualquier cosa de estatuto y después no pagar en las urnas su condición miserable de hacer lo que se les da la gana por encima del magisterio y las bases en Colombia. Compañeras y compañeros, cerrando esto de la Asamblea Federal, invitamos a que analicen claramente cómo es que el gobierno nacional y el Ejecutivo de FECODE están negociando el pliego y cómo rechazamos una posible 4ª corte o 5ª corte de la SDF, porque decimos no más SDF, decimos fuera este Ejecutivo de FECODE que sabemos se dan las mañas para perpetuarse, pero resistiremos dignamente y nos mantendremos en pie de lucha. William Javier Díaz, directivo ADE. Radio Revista Proyección.